Metabolismo del glucógeno. El glucógeno, como yo les había dicho, el glucógeno es la forma de reserva de la glucosa. Reserva de glucosa. Reserva de glucosa. ¿Qué característica tiene el glucógeno? Vean ustedes, aquí están, miren. Tiene estructura ramificada. El glucógeno no es lineal. El glucógeno hace ramas, miren, ¿no? Tiene como una cadena principal, pero también tiene sus ramitas. Y si yo voy a ver ahí la fórmula química, ¿no? Vean ustedes la glucosa, vean, tiene una parte, una cadena que es lineal, pero también se forman sus ramas. Y eso es lo característico del glucógeno. Es decir, que el glucógeno tiene una estructura ramificada. ¿Cuáles son los órganos que sintetizan principalmente el glucógeno? Son dos. ¿Dónde se van a sintetizar? El de siempre. ¿Cuál es el de siempre? El hígado, pues, de siempre, ¿no? Y aquí también, ¿quién? El músculo. El hígado y el músculo son los dos principales lugares donde se va a sintetizar el glucógeno. Vamos a tener el glucógeno ahí guardado. Entonces, en el metabolismo del glucógeno voy a tener dos situaciones que están ahí escritas. Glucógenogénesis y glucógenólisis. Acá, vean, glucógenogénesis, es decir, síntesis de glucógeno. No se vayan a confundir con gluconeogénesis, ¿ya? Mucho cuidado. Y segundo, glucógenolisis, entonces es aquí la ruptura o la degradación del. Entonces, vamos a empezar con lo que es glucogenogénesis, o sea, formación de glucógeno. Entonces, todo empieza en la glucosa. Pero la glucosa, generalmente en nuestras células, la glucosa no se encuentra como glucosa solita, porque la glucosa se puede salir. La glucosa generalmente en nuestras células, cuando ingresa, apenas ingresa la glucosa a nuestras células, la glucosa, ¡pum!, le meten su fosfato. ¿Por qué? Porque el fosfato es como que su seguro, ¿no? Entonces, uy, tú ya no te vas de acá, ¡pum!, lo amarra, la célula amarra. La forma de amarrar la glucosa a la célula es el fosfato. ¿Y dónde se fosforila? Se fosforila principalmente en la posición 6. De hecho, ese es el primer paso de la glucólisis. Entonces, por eso ustedes ven aquí que en el metabolismo del glucógeno empieza con la glucosa 6-fosfato. Porque la glucosa 6-fosfato es la forma de la glucosa que está amarrada con un fosfato para que no se salga de la célula. Tú ya no te vas, tú te quedas acá dentro de la célula. Entonces vamos a ver que lo primero que vamos a tener es que ese fosfato cambia de posición, se vuelve una glucosa 1-fosfato, y a partir de esa glucosa 1-fosfato empieza toda la síntesis del. Aquí también igual, vamos a ver que hay enzimas, ¿no? Vamos a tener una primera enzima que lo que hace es transferir esa glucosa a un UDP. Entonces se produce la transferencia a través de esta enzima, que no vale la pena que la recuerden, solamente lo estoy mencionando nada más. Lo que quiero es que vean que esa glucosa se transfiere al UDP, que el UDP básicamente va a ser como el transportador, ¿no? Como la carretilla que va a llevar la glucosa para que se empiece a hacer los ladrillitos, la pared de glucógeno. Es lo único que hace el UDP, ¿ya? Lo importante es con estas enzimas de acá. Estas de aquí, estas dos sí son las. Esta UDP glucosa, que es la glucosa con su carretilla que está yendo, entonces va a tomar acción de estas dos enzimas, glucógeno sintasa y la enzima ramificante del glucógeno. ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Esto, vean ustedes, hace estos enlaces en lineal. ¿Y qué hace la enzima ramificante del glucógeno? Esto, crea la rama. Lo que pasa es que el enlace es diferente. La glucógeno sintasa crea estos enlaces, que están así, alfa 1,4, y la enzima ramificante crea este enlace, este quiebre, que es un enlace alfa 1,6. Entonces, la glucógeno sintasa lo pega en lineal, y si yo quiero hacer una ramita, viene la enzima ramificante, genera la ramita, y se vuelven a seguir pegando por la glucógeno. La enzima ramificante lo único que hace es crear la ramita, nada más, el glucógeno. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál de estas dos es la enzima más importante? A ver, ustedes por lógica, ¿cuál creen que sea más importante? ¿La que hace toda la línea o la que crea la rama nada más? La que hace la línea, ¿no es cierto? Entonces, la enzima que es clave en este punto es esta, la glucógeno-sintasa. Esa es la enzima clave, ¿cierto? Esa es la enzima clave. Doctor, ¿cuándo hacemos síntesis de glucógeno? Glucogenogénesis. Fácil, pues. Yo voy a hacer, ¿cuándo hago glucogenogénesis? ¿Cuándo? Fácil. Tienes que tener glucosa, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo glucosa? Habiendo comido. Entonces, en la etapa postprandial, ¿qué significa postprandial? Después de comer. En la etapa postprandial, ahora que se han comido su tacu-tacu, ahí es donde entra a tallar la glucogenogénesis. Porque yo tengo que almacenar esa glucosa como glucógeno. Doctor, ¿y quién estimula la glucogenogénesis? La síntesis de glucógeno. Fácil, la de siempre. La protagonista de todo el metabolismo de la glucosa, la insulina. La insulina estimula la glucogenogénesis, la síntesis de glucógeno. Doctor, ¿y cómo estimula la insulina? Ahí pues empieza a regular esa enzima, la glucógeno-sintasa. La regula la glucógeno-sintasa. Y de esa manera se puede estimular la glucogenogénesis. Por eso yo les decía al inicio, ¿no? Para que un poco me entiendan ahora, es que la forma de regulación del metabolismo energético estaba dado también por las hormonas, las enzimas. Entonces las hormonas actúan sobre las enzimas y las regulan, expresando, activándolas, ¿no? Poniéndoles un switch de encendido, apagado, para poder generar todas estas reacciones. Y en el caso de la glucogenólisis, ¿qué cosa vamos a tener aquí? Bueno, empezamos con el glucógeno en este caso. El glucógeno. Y aquí entra a tallar dos enzimas. La fosforilasa y la enzima desramificante del glucógeno. Que hacen lo contrario, ¿no? La fosforilasa rompe el enlace 1,6. La enzima ramificante, perdón, la fosforilasa rompe el enlace 1,4 y la enzima ramificante el enlace 1,6. Hacen lo contrario. Entonces, igual, de aquí, ¿cuál creen que sea la enzima limitante, la enzima importante de este siglo? ¿La fosforilasa o la desramificante? La fosforilasa. Entonces, aquí la enzima limitante importante, la fosforilasa. La fosforilasa es la importante. Entonces, aquí también hay otra enzima que es la fosfoglucomutasa que finalmente va a permitir que se convierta a glucosa 6-fosfato, pero eso no es importante. Lo importante es aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a hacer ruptura de glucógeno? O sea, ¿cuándo voy a hacer glucogenólisis? También es importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer ayuno. Entonces, esa pregunta de que les hice en el pretest, la glucogenólisis sí se hace en ayuno. Eso estaba bien. ¿Qué más? Cuando hay estrés o cuando vas a hacer un ejercicio intenso. Ah, sí, doctor. ¿Y quién estimula la glucogenólisis, doctor? Ah, aquí pues, si acá la insulina está acá, ¿quién creen que está acá? El glucagón. Pues. El glucagón estimula la glucogenólisis, la ruptura del glucógeno, activando la fosforilasa. ¿Y saben quién también? Otra hormona más. ¿Qué hormona creen que esté relacionado con lo que es que uno tenga la energía, la vivacidad para poder hacer un ejercicio, para poder... ¿Qué hormona creen que podría estar ahí? Motra, que también es de la adrenal. La adrenalina. La adrenalina también la estimula. ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Tú estás cruzando, estás escuchando tu clase de Villamédica, estás caminando, no te das cuenta, vas a cruzar la pista y de repente, ¡fum! Te esquiva un carro, se arma todo esto y tú te quedas estresado así y quieres correr para poder salvarte de eso. ¿Quién te da la energía para ese momento? Necesitas glucosa. Entonces la adrenalina lo que hace dice, uy, rómpeme el glucógeno para poder sacar glucosa, porque esta persona tiene que afrontar esta situación de estrés. O estás caminando y ves que te van a robar y quieres correr. Entonces hay un descarga de adrenalina y la adrenalina hace que saque el glucógeno, se saque glucosa del glucógeno activando esa enzima que es la fosforilasa. Entonces esas situaciones generan la ruptura del glucógeno. La adrenalina, por ejemplo, es muy, muy clave en este control.
Ahí es uno de los pocos momentos en donde se mete una hormona distinta a insulina y glucagón. Entonces, de esa manera se hace la regulación, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es lo que vamos a tener aquí en alteraciones del metabolismo? No lo han preguntado, pero lo pongo porque siempre, cada cierto año, la CONAREM le da su locura y pregunta trastorno del metabolismo, ¿no? Entonces, se le agarró un tiempo con beta-oxidación, se le agarró un tiempo con galactosemia, entonces yo digo, no voy a hacer que en una de esas le metan glucogenosis. Entonces, vienen las alteraciones del metabolismo del glucógeno. La glucogenosis, ¿qué cosas son? La glucogenosis básicamente son enfermedades de depósito de glucógeno. Depósito de glucógeno. Entonces, hay una alteración en alguna de estas enzimas, ya sea de la formación de glucógeno, de la ruptura, que hacen que el glucógeno se deposite. ¿Y dónde se va a depositar? Bueno, acá está básicamente, ¿no? En el músculo. Pucha, doctor, pero hay como 7 glucógenos y yo no me voy a aprender todas. Claro, no es rentable que te aprendas todas. ¿Para qué te vas a aprender todas? Pero te voy a dejar, hay 3 para que te acuerdes, que son las más representativas, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las que se depositan en el músculo? Ah, la primera, la que no te debes olvidar, que estaba en una de las alternativas del pretest, aunque no era la respuesta correcta a ese caso, pero estaba ahí mencionada, la enfermedad de Pompe, el Pompe, que es la glucogenosis de tipo 3. ¿Infiltra el músculo? Sí, pero sobre todo al miocardio. Entonces genera miocardiopatía hipertrófica. También puede afectar el resto de músculos. Entonces puede haber debilidad muscular. Y si el compromiso es mucho mayor, puede haber compromiso respiratorio. Compromiso respiratorio. Pero sobre todo el corazón. Y el otro, McArdle, que es la glucogenosis 5. Mira, músculo M, Pompe, McArdle. Afectan el músculo. El pompe como bomba afecta a nuestra bomba, que es el corazón, miocardiopatía hipertrófica. El McArdle no, afecta al otro músculo. ¿A quién? Al músculo esquelético. ¿Qué genera? Debilidad post ejercicio. Y en el hígado, aquí es debilidad post ejercicio. Y en el hígado tenemos uno solito nada más. El von Hierke. Te aprendes estos dos y ya el que resta, el que tiene nombre raro, ese es el del hígado. Von Hierke, la glucogenosis de tipo 1. ¿Qué cosa trae como consecuencia? Trae hipoglicemia, porque no se puede sacar la glucosa del glucógeno. Hipoglicemia grave, severa, en ayunas, porque el glucógeno se utiliza en situaciones de ayuno. En ayunas puede estar acompañado de cetosis leve, puede estar acompañado, pero sobre todo hipoglicemia grave en ayunas. ¿Y cómo es el hígado? La de hepatomegalia. Mucho glucógeno, el hígado crece. Listo, lo puntual que te tendrías que saber de glucógenos. ¿Para qué más? No más. Hay miles de glucogenosis, pero estas son las más. ¿Cuál de todas estas es la más frecuente? El pompe, por eso te la puse primera. El pompe, la bomba, ese es la glucogenosis más frecuente. Listo. Para terminar con esta primera parte de metabolismo en carbohidratos. La vía de las pentosas. Entonces, la glucosa puede transformarse en una pentosa. Entonces, lo hace a través de esta vía, que es la vía de las pentosas. Vean ustedes, siempre, como les había dicho, la glucosa está encerrada en la célula
con su fosfato al costado. Entonces, por eso ven que aquí, así como el metabolismo del glucógeno, aquí también la glucosa, no sale glucosa solita, sino glucosa 6-fosfato, que es la que empieza la vía. Entonces, ¿por qué es tan importante esta vía de las pentosas? Básicamente es por dos motivos. Porque la vía de las pentosas va a generar dos tipos de moléculas principales. Uno, genera una pentosa, obviamente. La pentosa más importante en este caso es la ribosa. ¿Y por qué es importante la ribosa? Porque forma parte de... ¿De quién forma parte de la ribosa? De los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Forma importante de los nucleótidos. Para poder formar el ARN, luego se modifica para convertirse en desoxirribosa y formar parte del ADN. Por eso. Pero nosotros nos sintetizamos la ribosa. Luego la ribosa se modifica y se forma desoxirribosa. Y lo segundo es porque va a generar un NAD-fosfato reducido. O sea, es como un primo del NAD, solamente que le han metido un fosfato. NAD-fosfato reducido. ¿Y por qué es importante este NAD-fosfato reducido? Básicamente porque va a encargarse de la reducción de una enzima importantísima que es la glutatión peroxidasa. Prácticamente al reducir la glutatión peroxidasa la va a activar a la glutatión. ¿Y por qué más? El NAD fosfato reducido también es importante para la síntesis de lípidos. Entonces, por eso es importante esta vía. Sí, lo lógico, obtener una pentosa, pero también obtener este NAD fosfato reducido que va a permitir activar una enzima tan importante como la glutatión peroxidasa y también en la síntesis de lípidos. Vean ustedes aquí que hay toda una serie de vías que realmente no tiene sentido que se la aprendan. Vean ustedes aquí que es importante, vean en relación a la glutatión peroxidasa, a esta enzima que es la glutatión peroxidasa, como el NAD fosfato es importante. ¿Para qué? Porque funciona como un cofactor de esta enzima que es glutatión reductasa que permite precisamente formar o tener la glutatión peroxidasa activa, por así decirlo. Y lo otro, que también utilizamos el NAD fosfato, ¿no? Como cofactor para la biosíntesis, sobre todo de lípidos, ¿no? Ácidos grasos, colesterol. Ahora, ¿por qué es importante toda esta vía o qué trascendencia tiene? Bueno, hay una deficiencia, no hay una deficiencia de una enzima, que es esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que actúa aquí. ¿Qué hace la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Convierte la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato y también permite la generación de NAT reducido. Entonces, ¿por qué es importante esto? Sobre todo, nuevamente, aquí es importante para el eritrocito, nuevamente. La glutatión peroxidasa, esta enzima, la glutatión peroxidasa, lo que hace básicamente es neutralizar radicales libres que atacan al eritrocito. Eso hace esta enzima de acá. La glutatión peroxidasa neutraliza los radicales libres que se puedan formar en eritrocitos. Entonces imagínate tú si no hay esta enzima. Entonces si no hay esta enzima, no se genera el NAD fosfato reducido, no se produce la reducción de la glutatión peroxidasa, no actúa. Entonces, ¿qué pasa si no actúa esta enzima? Si yo corto la síntesis de esta enzima, entonces lo que yo voy a tener es que el glóbulo rojo, el eritrocito, va a estar expuesto a radicales libres. ¿Y qué hacen los radicales libres? Lo destruyen. Entonces, también esta patología produce hemólisis. Pero tiene una característica importante, que estas crisis hemolíticas se van a desencadenar post-estrés, ciertos estresantes, ciertos desencadenantes. ¿Cuáles estresantes? Aquí te los voy a enumerar. No es el estrés del trabajo. Son estos estrés que te voy a poner acá. Lo que te van a poner en tu caso clínico, si te quieren poner un caso clínico de glucosa, deficiencia de glucosa 6-fosfatideshirogenasa. Mira, H de hemólisis, ABAS. Consumo de ABAS. Hemólisis, ABAS. ¿Qué más?
Fármacos. ¿Qué fármacos? Dos, para que no te olvides. Antipalúdicos y sulfonamidas. Y bueno, la clásica de siempre, ¿no? Infecciones. ¿Pero qué te van a poner a ti esto? Habas, ¿no? Siempre ponen paciente, ¿no? Es un paciente joven. Después de una ingesta copiosa de habas, inicia con, y todo el cuadro de hemólisis, que ya cuando lleves hematología, la doctora te va a poner todos los signos que vas a encontrar en hemólisis, todos los hallazgos. Esa es una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Lo que te podrían preguntar esta vía. Y para finalizar, con carbohidratos, la galactosa. Aquí estamos hablando ya de otro monosacárido, ya no la glucosa. Por un momento dejamos a la glucosa en paz y nos vamos a la galactosa, y lo pongo porque los últimos, de los años, no este año, sino los 2 años anteriores, vinieron preguntas de galactosemia. Entonces, por eso estoy poniendo el metabolismo de la galactosa. Entonces, la galactosa básicamente, dentro de su metabolismo, ustedes ven aquí, tiene que finalmente convertirse ¿en qué? Convertirse en glucosa. El objetivo del metabolismo de la galactosa es obtener glucosa a partir de la galactosa. Entonces ahí vean ustedes que hay una serie de reacciones químicas que tampoco me interesan que se las aprendan, ¿ya? Pero lo que yo les quiero mostrar aquí básicamente es que la alteración de alguna de estas enzimas van a llevar a que la galactosa no se metabolice. Y esto no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque la galactosa, si no se metaboliza, se va a transformar en unos metabolitos, galactitol y el galactonato, sobre todo este de acá, el galactitol, que se puede empezar a acumular en los tejidos y generar problemas. Por eso es importante que las enzimas del metabolismo de la galactosa funcionen. ¿Qué pasa cuando alguna de estas enzimas falla? Entonces se produce la enfermedad de la galactosemia, como su nombre lo dice. Galactosa, emia, sangre. Se acumula la galactosa en sangre, por así decirlo, ¿no? Pero realmente sabemos que lo perjudicial son los metabolitos. Hay diferentes tipos de galactosemia, pero la más frecuente es la galactosemia clásica. La galactosemia clásica. Que se debe al déficit ¿de qué enzima? De esta de aquí. GALT, esta de acá, el GAL, que convierte la galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato. Justo el cambio de galactosa a glucosa. Entonces, el déficit de esa enzima genera la galactosemia clásica. Se acumula, sobre todo el galactitol, hay acúmulo de galactitol, y esto obviamente es dañino. ¿Qué te van a poner en el caso clínico? Te van a poner el caso clínico, probablemente un lactante que tiene retraso del crecimiento y desarrollo, que ingresa en emergencia por náuseas y vómitos, intolerancia oral, hepatomegalia. Pucha, doctor, pero eso hay en bastantes problemas neonatales, o de lactantes, ¿no? Génitos. Ah, mira acá, catarata, incremento en el riesgo de tener sepsis. Va a ser generalmente un neonato o un lactante muy temprano que empieza con todas estas manifestaciones. Náuseas y vómitos, intolerancia oral, hepatomegalia, retraso en el crecimiento y desarrollo, catarata, y te dicen que está ingresando por una sepsis por. Entonces, todo eso te hace pensar ¿en qué? Te hace pensar en una galactosemia. Como se imaginarán, la leche materna, la leche tiene galactosa, entonces es una contraindicación absoluta a la galactosemia para la lactancia. No, es una de las pocas contraindicaciones absolutas que tiene la lactancia.